Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi personaje hablaré de uno de los directores que más me gusta, el gran Clint Eastwood. Clint Eastwood es uno de los directores y actores más conocidos de la historia del cine y su nombre realmente ha quedado inscrito en las páginas de este gran arte desde más de 5 décadas. Primero como un ícono del cine western, con esas películas tan famosas dirigidas por Sergio Leone y hablando acerca de lo que llamamos la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo, y luego también en el cine de acción con unas películas muy conocidas y de culto también por parte de los fanáticos del cine de acción, que son las películas de Harry el Sucio, en donde interpretaba a un detective bastante fuerte, bastante rudo, llamado Harry Callahan. En términos artísticos, pocas personas podrían dudar de la idoneidad y de la importancia que tiene Clint Eastwood para la historia del cine, pero en términos políticos es mucho más polémico. Es claramente conocida su gran afinidad por el Partido Republicano y por las ideas del Partido Republicano, que le han generado controversia y enfrentamiento con actores y directores en el contexto actual, en donde Hollywood está prácticamente en contra del presidente Donald Trump. Clint Eastwood no solamente ha hecho declaraciones a favor de Donald Trump, sino que también ha apoyado abiertamente sus políticas polémicas como las migratorias, políticas discriminatorias, que le han generado pues un gran ruido alrededor y que lo han convertido en un director pensado o tratado o tildado como retrógrado, republicano y bastante conservador. A pesar de estar históricamente asociado con las películas western, con personajes tan violentos como Harry el Sucio, Clint Eastwood ha sorprendido en la dirección al hacer películas realmente dramáticas, con una gran tensión, muy bien elaborados y cuidadosamente dirigidas. Tanto así que se puede decir que realmente es el último gran director de cine clásico. Ver una película de Clint Eastwood es acercarse a los mejores tiempos de Hollywood, aquellos momentos en los que el guión era protagonista y en donde toda la puesta en escena estaba dirigida realmente a contar una buena historia. Por eso es que a mí me gusta tanto este director y por eso es que tiene tantos seguidores. Clint Eastwood tiene grandes obras maestras y algunas que no son tan buenas, pero que de alguna manera le perdonamos por esos grandes títulos que nos ha entregado. Aparte de todo, es supremamente polifacético, no solamente es director y actor, sino que también es músico, es compositor y es productor de la mayoría de sus películas. Al igual que otros grandes directores e íconos de la cultura pop, a Clint Eastwood también le ha pasado que su familia ha empezado a interesarse por el cine y tiene varios de sus hijos, 3 de sus hijos que han sido actores y además uno de ellos compositor, Kyle Eastwood, que además ha estado detrás de la banda sonora de 8 de sus películas junto con su padre. Y también tenemos a Scott Eastwood, un actor que ha sido muy reconocido como actor, como modelo y que ha participado recientemente en películas como Pacific Rim, teniendo un gran éxito con estas. Clint Eastwood, como les digo, pues es un gran director, es un ícono de la cultura pop, es un director que realmente hay que seguir y a sus 88 años sigue haciendo películas, lo cual es realmente sorprendente. Solamente esperamos los seguidores de él que siga haciendo cine durante muchísimos años más. El nombre Clint Eastwood inclusive se ha asociado a menudo con el de hombre recio, duro, rudo y por eso ha aparecido como mención en muchas películas. Algunas de ellas, Volver al Futuro 3, ¿recuerdan cuando Marty McFly se hace el rudo en el oeste y se pone como nombre Clint Eastwood? ¿Recuerdan también en Todopoderoso cuando Jim Carrey se transforma en hombre rudo y también se plantea como Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo? Pues esto realmente se corresponde bastante con la vida real, porque Clint Eastwood fue soldado y aparte de soldado fue salvavidas e instructor de natación, fue bombero, fue leñador, fue inclusive alcalde de un pequeño pueblo de California. Es un hombre polifacético, un hombre de acción y realmente eso hace que su vida y sus películas sean realmente coherentes. ¡Alto! En Amigos del Cine, este fue nuestro personaje de hoy, Clint Eastwood. Recuerda seguir sus películas, su filmografía es muy interesante y te lo recomiendo. Te invito también a que invites a tus amigos a que hagan parte de este canal. Aquí en la descripción podrás ver nuestras redes sociales y esperamos también que comentes cómo te parecen nuestros videos, qué quieres que tratemos más adelante para que cada vez esta comunidad de amigos del cine sea más grande.